Bueno, después de Mariana, que según me han contado y además me imagino que introdujo algo que yo no podría más que, qué sé yo, continuar. Me parece que quizás sea una mañana muy de continuidades, en abrir un repertorio de conceptualizaciones a propósito de lo que algunos vamos pensando que se juega en el territorio de la educación, no solamente en el territorio de la educación, pero sí, bueno, esta tarea que ¿qué es? Vamos a empezar desde hace un tiempo a esta parte, con un grupo de gente pensamos y una vez más creo que hay que inscribir esta nominación en la enorme figura de Graciela Frigerio, que es quien nos ha provocado a algunos de nosotros a pensar que algo de lo que se juega en nuestro trabajo podría ser nombrado así, como oficios del lazo. ¿Y por qué? ¿Por qué hablar de los oficios del lazo y poner ahí a la educación, a los educadores, pero no solo? Oficios porque nos parece que por más que estemos en tiempos de alta tecnologización de la vida, donde estemos quizás cerca de lo poshumano, dicen algunos filósofos, qué sé yo, aunque en efecto estemos totalmente atravesados por dos procesos muy impresionantes en este sentido, que son, bueno, qué sé yo, la tecnologización de la vida y la academización de los saberes y del conocimiento, algunos aún así, en ese mundo así, con esos aires de época, aún así insistimos en la palabra oficios, parecemos como una gente muy retrógrada, que va a buscar una palabra viejísima para traerla en pleno siglo XXI, cuando está todo robotizado prácticamente y donde el lenguaje académico insiste bueno, en producir unas formas de un estatus, un cierto modo de tratar los saberes. Algunos insistimos que la palabra que no queremos dejar que se nos traspapele en esos aires de época es la del oficio. ¿Por qué? Por dos cuestiones centrales, digamos, quizás haya más. Yo quiero hacer mención hoy a dos. La primera es que Giorgio Agamben, en un texto que se llama Opus Dei, pero no tiene nada que ver con la iglesia, o sí, porque él es un gran estudioso, es un teólogo además, pero reconstruyó en ese texto la genealogía de la palabra oficio, es decir, de dónde viene esta palabra, el oficio. Y bueno, cuando hace esa reconstrucción, digamos, deja claro que los oficios, en su origen, en su matriz, es esa actividad que no divide, que no parte el saber del hacer. Es decir, cuando uno lleva adelante un oficio, llevarlo adelante supone levantar una partición constitutiva del campo de lo educativo de la modernidad para acá. Ustedes lo saben, que es que de pronto hay unos que hacen educación y por otro lado eventualmente están los expertos de la educación. Yo no tengo nada ni a favor ni en contra ni de los expertos ni de lo que lo hacen, solamente que acudir a esta palabra oficio viene a poner sobre la mesa el hecho de que hay una dimensión de la educación que no puede ser construida con esa partición. Es decir, una partición que dice que hay unos que hacen y otros que saben o que piensan lo que se hace. La posición en la que intentamos ubicarnos algunos de nosotros es sostener esa dimensión de la tarea del educar, que no quiere traspapelar, que no quiere olvidar, que hay algo del oficio y que entonces uno sabe porque hace porque sabe. Creo que reconstruir ese ida y vuelta entre el saber y el hacer, que si ustedes quieren desde otra jerga, uno podría decir una relación con los saberes y con la práctica que no quiere partirse, que no quiere disociarse y que no quiere dividirse, y que quiere vivirse así, una atada a la otra, es decir, unos saberes ligados a unos haceres y unos haceres que se orientan por unos saberes sin división, sin partición posible. Por eso la palabra, por eso decir, tengamos un oficio. Y la otra cuestión quizás venga de otro autor, una referencia mucho más a Sennett, a quienes lo conocen, a Richard Sennett, un filósofo contemporáneo que escribió un texto
me parece muy conmovedor, que se llama El artesano. Y en particular hay hay varios capítulos muy lindos, a mí me gusta mucho uno que él dedica a El Taller. Bueno, para poner la metáfora del carpintero y del fabricante de muebles, aludiendo a esa actividad de quien fabrica un mueble, con ese carpintero que ¿qué hace? ¿Qué hace? Y no se desentiende de los efectos de su trabajo. Es decir, es alguien que va en contra de toda burocratización de la tarea educativa. En el sentido de que, es alguien que está muy ligado a los efectos de su trabajo, y él juega con esta idea de que uno trabaje con el gran número, como acá. Porque esto no es una cuestión de número, podemos ser 200, 300, no importa. El tema es que estemos totalmente concernidos en lo que estamos hablando y en lo que estamos haciendo, y que cada vez y que cada encuentro con los otros, no caiga en la banalización de la tarea burocrática, digamos. Por eso entonces el oficio, para ponernos a salvo, por lo menos frenar todo intento de partir los saberes de los haceres, y por recordarnos que por más que trabajemos con el gran número, la cuestión de la pedagogía siempre ha sido la cuestión del gran número. Eso no quiere decir que esa actividad caiga, digamos, en las lógicas de la burocratización. Y bueno, esa es un poco la intención de aludir a esa palabra. Y del lazo. Hemos ido y venido con por qué decir del lazo, qué sé yo, hemos discutido si había que poner oficios del lazo social, si decir lazo ya estaba lo social, unas grandes discusiones a propósito de esa forma de nombrar. A mí me sigue conmoviendo y me sigue moviendo la idea de que nuestro trabajo es una cuestión de lazo. ¿En qué sentido es una cuestión de lazo? Y también hemos discutido mucho, y yo quiero traer así viva la discusión en el sentido de no resuelta, de todo el tiempo pendulando, en el sentido si los oficios del lazo serían como aquellas cosas que haríamos para que unos que tienen el lazo roto, digamos, unos que han quedado afuera de lo social, ¿no? Es decir, ese trabajo que a veces se nombra como la exclusión, es decir, si se trata de ir a buscar y de reenlazar a los que quedaron afuera del lazo social, algo de eso tiene, sin duda, algo de lo que algunos hacemos. Yo dentro de un rato me voy a centrar exclusivamente en esa parte. Solamente que de tanto pensar en estos oficios y en esta opción por el lazo, también nos fuimos convenciendo que la referencia al lazo no es por defecto. No tenemos un oficio del lazo porque el lazo está roto, está deshilachado. Sí, ahí el oficio se vuelve vigoroso, digamos. Ahí el oficio urge y el oficio se vuelve importante, relevante. Siempre lo es, pero quiero decir, cuando el lazo está roto, cuando hay algo a reparar, cuando hay algo a rearmar, cuando hay algo a religar, el oficio se vuelve así como más urgente. Pero aunque las cosas funcionen bien en términos de inclusión social, si ustedes quieren, estos trabajos del oficio del lazo son necesarios igual. ¿Por qué? Y acá a mí me parece que esta conceptualización tiene mucho de psicoanálisis. Creo que Graciela Frigerio la viene sosteniendo hace 20 años en el campo del educativo, que es insistir en que los niños, los adolescentes, las infancias, las adolescencias, los nuevos, qué sé yo, muchas formas de nombrarlo, jamás han sido, no serán, y mientras estemos bien, el futuro tampoco será así. Los nuevos, digamos, no son nunca producto del orden de lo familiar. Del orden de lo familiar. Este es un puntal para mí sobre los que apoyar estos oficios del lazo. Y va a discutir cierto imaginario que dice que los hijos, que los niños, los adolescentes, la generación de los nuevos son hijos de las familias. Bueno, paremos juntos ahí, abramos un poco esa idea, a ver qué quiere decir y qué omite. Por supuesto, uno no puede discutir que los hijos vienen de ciertas, los niños, los adolescentes, los nuevos llegan, sí, con una
una primera inscripción, digamos, con una primera filiación que no saben cuánto extraño la mesa grande. Porque, una filiación primera que muchos autores la han llamado, qué sé yo, filiación de primer grado, si ustedes quieren. Acá en esta sala hemos hablado muchas veces de eso. Yo creo que también nuevamente Frigerio es la que lo ha llevado esto, que viene del campo del psicoanálisis al territorio de lo educativo, como ha hecho durante 30 años. El concepto de filiación es un concepto que tiene que ver con eso, con que, los niños, los adolescentes llegan a una primer filiación, una filiación que les viene del árbol genealógico, que les viene, si ustedes quieren así, una filiación de sangre, una filiación que da el apellido, que inscribe, que dice vos sos de los nuestros, sos de acá, sos de esta familia, te pareces a la tía, mira que pareció al abuelo, qué sé yo. Toda esa cosa que inscribe y que filia al sujeto, no solamente en el orden más del papeleo, digamos, de finalmente ser un documentado, sino que lo filia con todo un trabajo de pertenencia y de inscripción en ese pasaje y en ese linaje que el orden de lo familiar ineludiblemente hace. El punto del exceso de decir que los niños son hijos de las familias es que a ningún niño, ni a ningún adolescente, ni a ningún nuevo con eso le alcanza. Ese es el punto para mí crucial para empezar a conceptualizar estos oficios. ¿Por qué no le alcanza? Porque eso que llamamos niño, adolescente, la experiencia de lo infantil, requiere, y esto desde el vamos, los que trabajan en inicial, esto no hace falta que pase mucho tiempo en la vida de nadie, para que haga falta rápidamente una relación, una intermitencia entre eso que es familia y eso que es no familia. Por supuesto, la adaptación de los de inicial saben todo lo que esto le cuesta al sujeto, ¿no? Esos días de adaptación. Ese bautismo que la gente inicial hace, donde inaugura, ese pasaje, listo, ahora hay que salir. 2 años, 3 años, está bien. Yo creo que hay que salir desde el vamos. Creo que la experiencia de lo familiar y de lo no familiar, lo no familiar no viene después de la familia. Como quien dijera, bueno, la familia los educa y nosotros le enseñamos, por ejemplo. Algunas construcciones en Facebook dicen a veces esas cosas. ¿No? ¿Los han visto? En Facebook dicen. No. Lo no familiar no viene después de lo familiar. No es algo para lo que uno se prepara en lo familiar para después ir a lo no familiar. Hay un exceso en esa afirmación. Por supuesto que los niños que son recibidos en una familia lo suficientemente buena, diría Winnicott, alguien al que vamos a acudir mucho ahora dentro de un rato, la vida desde el arranque se le vuelve más amable. Pero aún los que disfrutan de una familia suficientemente buena, aún así, y de cualquier manera, se venga de donde se venga en el orden de lo familiar, el sujeto tiene que ir a lo no familiar. Y eso lo constituye. Insisto, no es un tema de tiempos. Lo no familiar se conoce desde el primer día, a los 2 días, a los 3 días. Para mí lo no familiar es representante de esa vecina que visita a la madre parturienta y le saca al bebé un poco de los brazos. Una primera experiencia de extranjería, de lo que no es mamá. Y el sujeto se tiene que encontrar lo antes que se pueda con eso, ¿me explico? Entonces, lo que llamamos lo infantil, por supuesto la adolescencia es la panacea de esto, el sujeto tiene que vérselas con 2 tipos de filiaciones. Una filiación de primer grado, de sangre si ustedes quieren, a veces puede ser familiar no de sangre, es el caso de las adopciones y un montón de otras formas de criar que no sea con la sangre. Y tiene que acceder tempranamente y en forma concomitante a esa parte del mundo que no es familia. Esa parte del mundo que no es familia es la que hace todo el trabajo de filiación de segundo grado, dirían algunos autores, o de filiación simbólica, de filiación no familiar. Si el sujeto tempranamente y durante toda su experiencia de crecer, y aún mientras haya vida, no
no tenemos esa intermitencia entre lo no familiar, entre lo familiar y lo no familiar, las cosas se complican mucho en el orden de lo singular y por supuesto no había vida en sociedad. Porque a la sociedad, esto, si ustedes quieren, yo creo que hay una filósofa muy impresionante en esto, que es Hannah Arendt, en un texto que se llama Entre el pasado y el futuro, desarrolla mucho esta cuestión de, bueno, de los nuevos y de la llegada de los nuevos al mundo y del hecho de que vivimos en una sociedad que tiene natalidad y que todo el tiempo están llegando nuevos. Lo que llamamos oficios del lazo, a veces funciona, creo, de manera más vigorosa ahí cuando el lazo social está afectado. Pero funciona de todas maneras cuando la inclusión está dada y cumpliendo esa función de esa presencia exogámica, no familiar, que filia y que inscribe al sujeto en esa tarea que empieza a hacer desde muy chiquito y que dura toda la vida, pero que en la adolescencia encuentra su mejor tiempo, que es el pasaje de ser el hijo de, a ser uno más entre los demás. Este recorrido es ineludible para el sujeto. Y si esto no se hace, realmente las cosas están muy complicadas, aunque la familia sea Walt Disney, sea la familia Ingalls o la mamá más divina, el padre más perfecto, los hermanos más amorosos, igual hay que salir. Hay que salir, hay que dejar la familia, diría de Fumentel, la que reportea a Derrida en La hospitalidad. Escribió un texto divino que se llama Dejar la familia. No hay vida singular sin eso. Ustedes ven, ¿no? Yo creo que es un exceso que a veces se instala en el imaginario colectivo de todos nosotros de reenviar a lo infantil siempre al orden de lo familiar. Y ese reenvío al orden de lo familiar creo que omite, es un exceso, hay algo de un plus ahí, de no poder distinguir o de no siempre saber distinguir aquello que, en efecto, reenviado a lo familiar encuentra un cauce, y todo aquello que los oficios del lazo social sostienen precisamente en ausencia de la familia. Los que trabajan con adolescentes, este es el pan de todos los días, digamos. Cómo sostener esa experiencia exogámica que el adolescente despliega hasta los extremos, pero que el niño y el niño ya pequeño necesita experimentar. A mí me gusta mucho como lo dice Marcelo Viñar, un analista uruguayo, creo que si no lo han conocido, no lo olviden porque ha hecho un enorme aporte a un uruguayo grandioso para mí, que él dice, un niño necesita como el agua, como el pan, ser alguien para alguien. Esa es la condición del niño. Y a mí me gusta agregarle, es decir, el niño necesita ser alguien para alguien en la familia y necesita ser alguien afuera de la familia. Todo ese trabajo temprano de filiación, de reconocimiento, de vos no sos solo el hijo de, además sos compañero de fulanito y sos mi alumno y venís a esta escuela. Y no es una tarea contra la familia, ¿me explico? No es en contra de la familia, es precisamente una función totalmente subsidiaria del orden de lo familiar. Quiero decir, es asumir que la sociedad y los sujetos singulares y la maquinaria de hacer nacer que somos como sociedad necesita no solamente familias, no hay sociedad que sea la sumatoria de las familias. No, la sociedad necesita unas familias, eventualmente, siempre cambiando en la época y en total transformación a lo largo de la historia, pero además la sociedad y los sujetos singulares que somos todos nosotros necesitamos lo no familiar. Una familia es divina si tenemos la puerta de salida, a cualquier edad. Si no se puede entrar y salir del orden de lo familiar, bueno, yo creo que educar, no solamente la educación en el sentido de los maestros, los profesores, ahora los educadores sociales, no creo que sea algo solamente del campo, de toda la variación de lo pedagógico, pero creo que sí, indudablemente elegir educar, para mí es elegir formar parte de la enorme maquinaria de filiación secundaria que la sociedad necesita
para que los sujetos singulares estén a salvo de la endogamia de lo familiar y para que la sociedad se retrame vez a vez y generación a generación. Entonces, para mí este es un punto de apoyo y de anclaje, una piedra angular de los oficios del lazo. Porque si uno no le retorna, no le devuelve a los oficios del lazo esta condición exogámica, por definición, bueno, a veces nos pasa lo que nos pasa, es este reenvío al orden de lo familiar de todo lo que falla en el sujeto, de todo lo que ¿me explico? Bueno, por supuesto uno habla así, todos son exageraciones para poder decir, ¿no? Pero para mí este concepto de filiación, esta conceptualización de la filiación del sujeto, inscribe al educar en esa perspectiva, ¿no? No es por defecto, no están cuando falla, están para hacerlo funcionar a esto, para hacer funcionar a los sujetos singulares y para hacer funcionar a la sociedad. Bueno, este es el... Y los oficios del lazo también, una tercera cosa que agregaría quizás, es que ¿qué somos? Niñólogos, adolescentólogos, no sé qué somos. Somos esos que nos ocupamos de la infancia fuera de la familia. Y es nuestro laburo, laburamos de eso, yo qué sé, nos pagan por eso. Vamos a hacer eso, decidimos estar ahí. Yo creo que eso no, de vuelta, no es inscribible, no es adjudicable como funciona en la sociedad, no es adjudicable, aunque la pedagogía tenga un lugar preponderante, no es adjudicable a un solo campo disciplinar. ¿No? No es adjudicable al buffet de disciplinas que la modernidad dispuso, porque esta función de oficios del lazo viene desde el origen y ha tomado a lo largo de la historia distintos formatos de figura, qué sé yo, estarían las nodrizas en otro tiempo, estarían las institutrices, estarían, qué sé yo, los rituales de iniciación para el guerrero, no sé lo que decir. Quiero decirles, todo eso que saca y filia afuera. En los tiempos que corren, a mí me parece que eso no es patrimonio de ningún campo disciplinar, en exclusiva. Graciela Frigerio diría, no se trata de volver a levantar los edificios de las viejas disciplinas, decir, bueno, a ver, escribamos los términos de referencia de los maestros y de los profesores de que empieza hasta que termina. Sepamos con total precisión qué hace un psicólogo, qué hace un trabajador social, qué hace un educador social, para mí con cierta organización de pertinencia, por supuesto, pero se trata el oficio, ¿no? Y este trabajo de filiación se hace mucho más en una conversación entre lenguas, entre lenguas disciplinares, diría Frigerio. Más que en volver a armar. Para mí estos oficios se definen mucho más por algunas cosas que ahora vamos a conversar que por el repertorio de las viejas disciplinas. Y en ese sentido voy a forzar la metáfora, voy a decir, ¿un maestro cura? Capaz que sí. Un psicólogo transmite, ¿me explico? Con cierto orden, ¿no? Tampoco el cambalache. Pero lo que sí me importa decir es que lo que me preocupa lo que buscaría con una construcción de ese tipo, de recurrir a ese modo de pensar para desarmar ¿qué? Para enviar a las disciplinas lo que hace problema con los niños. Entonces es el psiquiatra, es el psicólogo, me parece que muchas veces el oficio y la tarea de filiación de segundo grado se juega mucho más en una trama de traducciones, de conversaciones cruzadas, mucho más que en erguir así las viejas disciplinas. Pero yo querría dedicar un buen rato a lo que, como decía Lucila, yo vengo trabajando hace un rato cuando el lazo se cortó, hace generaciones, con niños que son herederos de ese corte, reciben como herencia esa desafiliación de segundo grado, porque eso es importante, ¿no? Cuando hablamos de exclusión social, en términos estrictos lo que decimos es el fracaso
en la filiación de segundo grado, porque madre tiene todo el mundo. ¿Me explico? Eh, lo que, el fracaso en esa ventanilla donde se iba a decir, bueno, donde se iba a ser uno más entre los demás, en el orden de lo común, como decía Mariana en la primera parte, quiero formar parte de lo común. No, pero mirá, con esa cara, con esos gestos, con las cosas que haces, de la forma en que te manejás, no, de los nuestros no puede ser. Acá somos distintos. Esa es la operación de la exclusión, ¿no? Este es algo que fracasa ahí, cuando dice, bueno, vengo acá, ¿soy alguien más entre los demás afuera de mi familia? No, yo no te reconozco. No sos un semejante, semejante a mí no. ¿Me explico? Bueno, entonces, listo. Quiero dedicar un rato a conversar sobre eso que fracasa, eso que nos hace problema y de un rasgo de eso que nos hace problema, porque hablar de las dificultades de incluir, para nombrarlo con palabras que no me gusta. Por supuesto, yo trabajo en las políticas de inclusión social desde hace 20 años y también vivo de eso, pero la palabra inclusión llegó a su agotamiento, digamos. Ha dado todo lo que tenía que dar, ya podríamos mandarla a una especie de lengua muerta y ya dejarnos de bromar con esa palabra, porque nos impide mucho, porque nos deja siempre a nosotros en el lugar de los porteros que abrimos o cerramos la puerta, porque nos terminamos convenciendo de que el mundo es nuestro y que hay que dejar entrar. Estamos realmente parados en un orden simbólico terrible con esa palabrita. Pero la usamos, qué sé yo, pero es una palabra complicada, es muy complicada. Tiene adentro, es un caballo de Troya. La dejas entrar y cuando está adentro, entonces yo la uso así, cada vez que la uso la desuso, la maltrato un poco. Para decir, bueno, mira, no se trata de incluir, se trata de que nos terminamos de convencer que acá lo que hay que armar es convencernos que educar es la construcción de un mundo común. Y que lo común, supongo que quizá Mariana se refirió a eso, tiene que ver con algo que tomamos de Christian Laval y Pierre Dardot, que es un sociólogo y un filósofo contemporáneo que están escribiendo a propósito del neoliberalismo y escribieron un libro que se llama Común, y ahí un librazo de 500 páginas, qué sé yo, dice, bueno, decime en 2 palabras qué es lo común. Bueno, lo común es lo inexpropiable y lo inapropiable. Es decir, aquello que vamos a decir, esto es del orden de lo común, es inexpropiable, no se la puedo sacar a nadie. Y es inapropiable, es decir, en épocas donde alguien quiere comprar el agua y el aire, hay que recordar que hay cosas que son inapropiables, no son vendibles ni son del territorio de la propiedad de nadie. Como yo soy de las que voto poner a la educación en la mesa de lo común y decir, mira, acá no se trata de incluir, acá se trata de entender que esto es inexpropiable y que también es inapropiable, no nos podemos quedar con la escuela, no es nuestra, ¿me explico? No es de los profes, no es de nosotros lo que... Bueno, no sé, es un lío vivir con esta gente, sin duda, ahora vamos a hablar. Pero, a ver, ¿cuál es la baldosa del arranque? ¿La inclusión o lo común? Para mí, uno tiene un punto de largada distinta. Bueno, esto es del orden de lo común, bueno, ahora esto es inexpropiable y es inapropiable, así que nadie puede decir que la escuela es de él. Ningún colectivo, ningún maestro en particular. Tenemos que evitar el lío de estar juntos. Bueno, tenemos ese lío, la educación es para algunos de nosotros algo del orden de lo común, y ahí acontece lo que yo di en llamar ahí en una investigación, que fue la tesis de doctorado, que se dio lugar a un libro que se llama Lo insoportable en las instituciones de protección a la infancia, y yo querría dedicar un rato para decir a qué aludiríamos con esta idea, hay algo de lo insoportable en las instituciones. Hay algo de lo insoportable en las instituciones, millones de cosas son insoportables en las instituciones. Yo me voy a referir a algo que tiene que ver con esto que tiene que ver con que algunos niñitos estén ahí y se queden ahí, niños, adolescentes y qué sé yo.
A ver, el contexto de la conceptualización de lo insoportable es el contexto de una investigación que se llevó adelante acá en Uruguay y que como esa tesis estaba llevada adelante por alguien que quería saber más de esta experiencia, de este modo de existencia, de la exclusión y qué pasa en las instituciones con la gente que está afuera, con los niños excluidos. Bueno, fuimos a buscar ahí las expresiones, lo que se llama en investigación un analizador, es decir, algo que nos permita ver, una máquina de hacer ver y de hacer hablar, diría Foucault. ¿Qué es saber? ¿Qué es el saber? Bueno, saber es construir visibilidad y saber es producir una enunciación. Digamos, desde el punto de vista de Foucault, eso es el saber, un gran estudioso del saber. Volver visible algo, construir una visibilidad. Bueno, para mí el trabajo de investigar tiene que ver con construir visibilidades, que no es lo mismo que ver. No me voy a detener mucho en esto, pero me parece que a los efectos digamos, de pensar nuestra época en educación tiene que ver eso con... Ustedes saben que, esto lo planteó Foucault muy bien, no es lo mismo ver que construir una visibilidad. Porque construir una visibilidad tiene que ver precisamente con... ¿Saben lo que es una visibilidad para Foucault? Así en fácil. Una visibilidad para Foucault no es lo que vemos. Es, pongamos la metáfora de una linterna, la visibilidad es un haz de luz que cae sobre las cosas, no son las cosas. Entonces, en la metáfora de nosotros podemos estar en una institución, podemos ver mucho, pero no tener visibilidades. Es decir, porque la visibilidad es el haz de luz que cae sobre las cosas. Cuando hay un haz de luz que cae sobre una cosa, hay otras que quedan en la oscuridad. ¿Me explico? Entonces, construir visibilidades en términos de investigación es mover el haz de luz sobre las cosas, a ver si esas que han quedado en la oscuridad por el dispositivo que estamos habitando, si yo muevo el haz de luz, empiezo a ver cosas que el dispositivo había enviado a la oscuridad. ¿Me explico? Aunque estén a la vista. Para ver los mecanismos, los complejos mecanismos que producen la exclusión en las instituciones, es preciso construir unas visibilidades, porque los complejos mecanismos que producen la exclusión social están enviados a la oscuridad del dispositivo educativo. ¿Me explico? Entonces uno puede ir a una escuela y no ver nada. Bueno, entonces construir visibilidades es importante. Yo creo que lo insoportable es el intento de una visibilidad y nada más. Es decir, de volver visible algo que está, pero que eventualmente el dispositivo en el que estamos metidos podría enviarlo a la oscuridad. El esquema de esta visibilidad sobre lo insoportable sería un poco así. Algunos niños y adolescentes, vamos a hablar de 3 elementos que se conjugan ahí. Algunos niños y adolescentes que llegan a las escuelas y a las instituciones educativas vivieron su encuentro con lo insoportable. Bueno, ¿qué es lo insoportable para un niño? Ahora vamos a decir algunas regularidades que encontramos en la investigación, pero antes de toda regularidad o de toda descripción de esto, lo primero que hay que hacer para mí, para trabajar con estos niños, es devolverle a esto que llamaríamos lo insoportable para el niño, su enigma. ¿Por qué digo su enigma? Porque en el territorio de lo educativo y en las políticas de infancia, más allá de la escuela y con la escuela, también parte del imaginario que nos trabaja a todos nosotros, tiene que ver con sacar una conclusión que es, si a vos te pasaron estas cosas en la infancia, yo ya sé cómo termina todo. ¿Me explico? Hay una especie de cartomancia instituida en las reuniones de profesores y maestros, y de todos nosotros, psicólogos y todos los demás, donde ahí vez a vez parece que se anuncian los destinos miserables de los niños más difíciles de la escuela. Entonces hay gente que dice, yo ya sé todo.
Mirá, la madre es hijo de quién es. Los hermanos ya vinieron acá, este es el quinto. Yo ya sé cómo termina esta película. Es como verlo. Bueno, para mí, trabajar con infancia en general, con infancia que ha vivido su encuentro con lo insoportable, el primer gesto que vamos a hacer para mí es parar con la cartomancia y devolverle a la cartomancia sus dudosos valores científicos. Porque, en principio, yo no sé si nos hemos olvidado que el futuro no lo sabe nadie. Nadie. Salvo que uno quiera hacer cartomancia y venda el kiosco de la evidencia. Pero si uno trabaja como pedagogo, uno no sabe qué va a pasar. No sabe de verdad. ¿Quién se cree que sabe? ¿De dónde viene ese valor, ese estatuto de verdad que algunos enunciados toman a propósito de ciertas vidas? No tienen ninguna legitimidad, ninguna. Entonces, ¿por qué digo que a los daños de la infancia hay que devolverle el enigma? Porque es la única posición ante el dolor infantil que uno puede tomar. Digo esto porque tomemos una de las peores versiones de lo que le acontece a un niño, el abuso sexual. Personas que han transitado años de abuso sexual hay, por supuesto, en los manicomios y en el INAU, y por supuesto algunos están en las cárceles, pero otros están en los bancos, dirigen empresas y llevan adelante la educación y la salud de este país. Porque el abuso sexual en sí no nos permite a ningún futurólogo decir esto termina como termina. ¿Por qué? Porque siempre lo traumático en la infancia tiene que ser, si le tenemos que devolver a las catástrofes de lo infantil, el enigma. Y decir, las cosas han sido así, pero de cómo serán en más, no sabemos. Para mí, de verdad, ahora vamos a la investigación, pero esta es una posición de arranque. Si no le devolvemos a los dolores de la infancia el enigma, en el sentido, ¿y ahora qué hará el sujeto con esto? Podríamos decirle a los niños que han vivido el encuentro con lo insoportable, mirá, qué sé yo qué pasará con esto. Alguna gente se la ve difícil, pero otra gente no. Quizás ese es el único gesto pedagógico posible, ¿me explico? Simplemente devolverle al futuro la condición que tiene, que es la del no saber. Porque vivimos sin saber nada del futuro. Y todo lo demás es cartomancia. Dicho esto, en efecto, cuando uno investiga, encuentra unas regularidades. Sí, Foucault tenía razón. Todo momento histórico, toda institución, uno, diría él, tiene regularidades. Es decir, esas cosas que pasan. Cuando uno investiga los males de la infancia en ciertas condiciones del lazo social que llamamos exclusión, sí encontramos unas regularidades. Bueno, ¿y cuáles son esas regularidades? Eso que llamamos, hay niños que vivieron su encuentro con lo insoportable, nos referimos, por supuesto, al abuso sexual y al incesto. Por supuesto que el abuso sexual y el incesto no tienen nada que ver con las clases sociales, pero, si tuviera tiempo lo voy a traer, hay una relación entre la exclusión social transmitida de generación en generación y las caídas de ciertos tabú. Sí, la hay. ¿Me explico? No quiere decir que solo veamos incesto, porque esto tiene que ver con otra cosa, con cómo se va produciendo subjetividad afuera del orden de lo social. Entonces, por supuesto que los que trabajan en la extrema pobreza y trabajan con los tataranietos de la primera desafiliación social conocen de lo abusivo que se teje en torno a la infancia y no están viendo fantasmas. ¿No? Entonces, pero vamos a ver si logramos construir un camino de cómo nos explicamos a alguno el hecho de que sabemos que el abuso sexual y el incesto no pertenece a una clase social, pero sí vemos unas constelaciones abusivas que nos hablan de cierta pérdida de ciertos tabú que recae sobre la transmisión genealógica de la desafiliación. Podemos decir, la injusticia social daña a la infancia, la daña, y no solamente porque estén desnutridos. La daña porque no la instituye como la tiene que instituir. Y porque no es subsidiaria de los objetos de la transmisión que tienen que estar en juego. A ver si logro llegar ahí, pero si no puedo toda la vez. Entonces,
abuso sexual e incesto, crueldades extremas. Hay niños que han vivido crueldades extremas. ¿Vieron? En la investigación discutimos con Graciela. Che, con crueldad alcanza, porque con decir que sos cruel alcanza. No, no alcanza. Cuando uno lee a Winnicott no alcanza decir que uno es cruel con los niños. Que no son esas crueldades las que nos preocupan tanto. Nos preocupa la crueldad extrema. ¿Por qué no nos preocupa tanto la crueldad? ¿Por qué? Porque la crueldad forma parte, Winnicott diría así, las partes crueles del amor. Para mí hay que empezar a decir, cuando uno trabaja con familias donde las cosas están complicadas, hay que hacer unos trabajos de desidealización impresionante. El primero es que siempre trabajamos con familias jodidas, entonces, no sé, hay un duende que dice, la tuya es divina, perfecta, esto nunca pasó en tu familia. La verdad que desidealizar eso que construye en la nuestra una familia ideal, bueno, para empezar. Pero una de las formas de desidealizarnos para poder trabajar, pues si nosotros somos ideales, miren, listo, no hay laburo posible. La posición del ideal es una posición que imposibilita el trabajo. Winnicott nos va a recordar en muchos textos que el amor lleva partes crueles y que hay partes crueles en el amor y que eso no mata a los niños. Y ustedes saben en la vida corriente cómo funcionan las relaciones afectivas entre grandes y chicos. Nunca se nos fue la mano, nunca le dijimos una palabra inadecuada. Nunca una madre llegó a las 5 de la tarde agotada, los chiquilines sobregirados, se van al cuarto, no los aguanto más, me tienen repodrida. Nunca, jamás. Posible. Bueno, esa es la vida corriente, es decir, la crueldad propia del amor, diría Winnicott. Es la crueldad propia del amor. Esperen un poquito. Acá en esta pavadita hay una cosa conceptual muy importante para ver el manejo de ciertos niños. Es decir, las partes crueles del amor. Eso no es insoportable para los niños, si no nadie estaría acá, yo no estaría acá, no estaríamos acá, porque conocemos la crueldad que se nos ha infringido y también sabemos de las crueldades que se nos escapan. En casa, en las escuelas, con nuestros hijos y con nuestros alumnos. ¿Por qué esa crueldad, esa parte cruel del amor, la conocemos de chiquitos y finalmente estamos acá? Porque tiene una cualidad esa crueldad, que va a ser crucial después para entender cómo manejar algunas situaciones con gurises. Esa crueldad no se desliga de la reparación. Entonces, ¿cómo vivimos? ¿Cómo es el lazo que nos liga a todos nosotros? No hay personas que odiamos, personas que amamos, no. Nosotros amamos y el amor lleva adentro partes crueles, con los hijos, con el marido, con todo, con los amigos, con todos lados. Pero el amor lleva también a la reparación. Entonces la vida es más así. Amamos, dañamos y reparamos. Y mientras nos perdonen, andaremos. ¿No? Bueno, esa es la crueldad propia del amor que hay que incorporar para no armar castillos en el aire de los lazos humanos y de los lazos que ligan a los grandes con los chicos. Pero hay una crueldad extrema, que es insoportable para los niños, porque es tiene dos cualidades. La crueldad extrema la conceptualizamos un poco con Winnicott, otro poco con Green, que es otro psicoanalista, para decir que la crueldad extrema es la que se desliga de toda reparación, y la crueldad extrema es aquella que encuentra cierto placer en ese dolor. Bueno, ahí sí, eso llamamos la crueldad extrema y a buena dosis es insoportable para los niños. La tercera cosa es la deprivación, que también es un concepto de Winnicott. Cuando decimos, este es un niño deprivado, esto para todos es re importante, para los de inicial es clave. Y es que hay una cualidad, lo que Winnicott llamó deprivación, hay una primera característica de esa deprivación, que es que el niño está deprivado cuando acaba de perder todo lo que tenía. Como él trabajaba en el contexto de la guerra, esto era importante.
Y es muy importante cuando nosotros trabajamos en los sistemas de protección a la infancia, para entender por qué un niño o una niña que es sacado de un entorno familiar abusivo o cruel no está contento. ¿Me explico? Porque acaba de perder todo lo que tenía. Y entonces decimos, está deprivado. Y donde le abras la puerta se vuelve con la mamá. A veces, no siempre. Bueno, esa es otra cuestión que si estuviéramos trabajando en otro contexto institucional sería importante. Pero creo que lo que más vemos no es tanto eso, que siempre es en dosis homeopáticas, pero lo que más vemos es un niño deprivado, es un niño que el ambiente que lo cría no logra adaptarse a sus necesidades. Los niños necesitan límites, que le enseñemos valores, todo eso, pero antes de empezar a hablar con un niño, lo primero que hay que hacer es que el ambiente se adapte a sus necesidades. Esto lo hace una familia corriente, suficientemente buena, lo hace desde el primer día. Nació uno y se cambió todo en la casa. La rutina, los horarios, el baño, la comida, es decir, todo el esfuerzo del ambiente de adaptación. Y ustedes saben que sigue hasta los 25 cuando decís, ay, le dejo la milanesa porque viene de la facultad. Y fíjate que si no, está. Quiero decir, esa capacidad del ambiente de adaptarse a las necesidades de cada momento de la vida es una función estructurante de la relación entre grandes y chicos. Un niño deprivado es un niño que es criado por un ambiente que no logra nunca adaptarse a las necesidades que tiene. Entonces el niño está tensado desde muy temprana edad a desarrollar unas cosas de sacar de donde no tiene para adaptarse a un ambiente que nunca se adapta a entonces tenemos un deprivado. Entonces, abuso sexual e incesto, crueldades extremas, deprivaciones constituyen el conjunto de regularidades de lo que uno dice, esto es insoportable para los niños. Y tenemos acá una infancia dañada, en lo singular y en el gran número de infancia dañada que este país tiene y que estas sociedades tienen, por cuestiones que vienen de afuera. Hasta ahora los órganos funcionan todos bien, quiero decir, no es un problema de neurotransmisores, ustedes ven, todo viene de afuera, todo es ambiente. Cuando los niños viven su encuentro con lo insoportable, y yo creo que ustedes lo reconocen, más allá o más acá, lo insoportable está en el niño. No digo está insoportable, pero casi. Y lo que decimos en la vida corriente está insoportable. Académicamente, para cuidarnos un poco, decimos lo insoportable está en el niño. ¿Cuándo decimos que lo insoportable está en el niño? Y descartamos, si ustedes quieren, nos ponemos, yo no soy nada psicopatológico, o sea, prácticamente he desechado ya todas las clasificaciones, durante un tiempo las conservé, por supuesto cuando uno recién se recibe, ya a esta altura, pero entiendo de que sea importante para algunos organizar la experiencia en torno a algunos diagnósticos. Cuando yo estoy hablando de estos niños, para hablar un poco esa jerga, no estoy hablando ni de un niño que tiene un trastorno del espectro autista, ni una psicosis, ¿me explico? No. La maestra diría, yo sé que no es loco, pero hay dos rasgos que constituyen esto que llamamos lo insoportable en los niños. Y en los adolescentes, Los niños y los adolescentes ponen en marcha la tendencia antisocial, todo conceptualizaciones de Winnicott, ponen en marcha la tendencia antisocial. Él, que fue un gran estudioso de esa cosa, dijo que habían dos formas de antisocialidad en la infancia. Uno es el robo y otro es la destructividad. Entonces el niño se pone antisocial, el adolescente explota. Lo que vemos es que explota, rompe todo, destruye, tiene 15 minutos, 40 minutos, una hora de un brote, ¿no? Insultó, pegó, rompió, vino y lo trataste de calmar, nada, te dijo de todo, le dijo de todo a la otra, ¿no? Pone en marcha la tendencia antisocial y pierde la capacidad de preocuparse por el otro. Esto también lo conceptualizó Winnicott de mucho tratar a estos niños. En ese rato el niño va a la maestra y le dice, pero viste que le pegaste, la nena está llorando, andá, dale un beso. Te manda donde te manda, digamos. Él perdió la capacidad de preocuparse por el otro. Esto es un rasgo
clínico, si ustedes quieren, de los niños, que lo describe Winnicott. Esto no es un síndrome ni nada de esto, pero lo que nosotros vemos es que se puso antisocial y que perdió la capacidad de preocuparse por el otro. A veces uno lo ve en la cara, le dice, ¿viste la carita que tenía? Los ojos viscos, ¿no? No sé si ven esa, sobre todo los más chiquitos, que esto los toma como más. Yo creo que los adolescentes tienen como más recurso secundario para armar la escena, pero el chiquito es una explosión corporal, una cosa que se ve en la gestualidad. Creo que las maestras reconocen eso. Termino con la cosa esta de lo insoportable y vamos a abrir algunas derivas. Lo que dice la investigación, dice, bueno, hay niños que vivieron su encuentro con lo insoportable, de a ratos lo insoportable está en los niños. Lo que constituye el circuito de lo insoportable en la institución sería que las instituciones responden también de manera regular. Cuando digo regular, de vuelta, no siempre, no con todos, no todas las instituciones ni todos los maestros, no. Regularidades, cosas que pasan, ¿me explico? Está. Dos cosas que pasan regularmente con estos niños. Una es que son niños derivados. ¿Qué vamos a hacer con fulanito? Y lo vamos a derivar. Porque no podemos con él, porque no es de acá, porque que vaya para... Bueno. La palabra derivar tiene dos sentidos. Ya quiero alertar con esto porque hay cosas que está bien ubicarlas en su justo término. Cuando uno dice derivar, la palabra derivar tiene dos raíces etimológicas, digamos. En una, derivar quiere decir abrir un nuevo cauce. Y yo creo que con el tratamiento de esta infancia dañada en las políticas públicas con la escuela adentro, mucho del trabajo se juega en este abrir un nuevo cauce. Es decir, en cómo los intervinientes, no digo que sea, insisto, una función exclusiva de los maestros de aula, no es algo a ver ahí, sino abrirlo un poco más a una intervención sobre la infancia, pero que en efecto entienda la derivación como este abrir un nuevo cauce en el sentido de los que trabajamos con estos niños, lo que hacemos es empezar a ensayar movimientos del ambiente. Esa es nuestra gran estrategia, digamos. Y empezamos a sugerir mover el ambiente para ver si este ambiente se logra adaptar un poquito más a esas necesidades que está teniendo. Pero la palabra derivación tiene otra raíz, que es cuando derivar es dejar a la deriva. Es este dejar a la deriva el que constituye para mí el circuito de lo insoportable. Cuando dice, mira, yo lo único que quiero es no verlo más. Hasta ahí va mi imaginación y toda mi propuesta. Entonces, son niños derivados. Esto empeora con la edad, me parece. Digo, porque como empezamos acá con los 2 años, terminamos los 18, pero empeora con la edad. Porque creo que, y la segunda cosa, que esto también lo dijo Winnicott, de trabajar con estos niños, es que él dijo así, dijo, estos niños que constituyen una molestia, porque son antisociales, porque pierden la capacidad de preocuparse por el otro, porque hacen todo este despliegue, despiertan en la sociedad sentimientos públicos inconscientes de venganza. Esto es fuertísimo, fuerte, pero salgamos un poquito del impacto, a ver si podemos escuchar un poco lo que Winnicott trae. Tendría para mí dos aspectos a que conversemos a propósito de qué quiere decir Winnicott con la venganza pública. Por supuesto, esto uno lo ve desplegarse mucho más en la adolescencia y en la infancia. No sé, creo que los chiquitos capaz que están un poquito más a salvo de esto, espero. Pero es así, él dice, lo dijo además de viejito, así ya, una conferencia que dice, miren, yo no tengo ninguna esperanza
de que en las sociedades dejen de haber esta voz pública que dice, ¿qué vamos a hacer con los adolescentes estos o con los...? Y vamos a encerrarlos y vamos a castigarlos. ¿Me explico? Y ustedes dicen, y yo digo también, qué fuerte, qué concepto fuerte. Sí, es un concepto fuerte. Pero si uno se pregunta, ¿qué es el diazepam en el jugo de naranja? Si no es la puesta en marcha de una venganza. ¿Me explico? Porque está bien algunas cosas, pero hay un plus en las políticas de protección a la infancia, como un exceso. Yo no sé si ustedes han recorrido en el siglo XXI, festejando los 30 años de la Convención, se han recorrido lugares donde viven los adolescentes que cometieron delitos. ¿Han ido? Bueno, son un horror. Para salir de esta cosa emotiva y dar algún dato de la realidad. El horror no aporta mucho. En el Uruguay se construyó, esto es un informe, bueno, si se tientan, si quieren investigar sobre a ver si existe esta venganza pública, entran a la página de la Institución de Derechos Humanos y leen los informes que escribe la Institución de Derechos Humanos en una comisión que, ¿saben cómo se llama? La comisión que supervisa, que vigila las prácticas que le destinamos a los niños y adolescentes que constituyen un delito, que constituyen un problema en este país. ¿Saben cómo se llama? El mecanismo de prevención de la tortura. ¿Ustedes se creen que tenemos ese mecanismo? ¿Por qué? ¿Por qué le pondríamos el mecanismo de prevención de la tortura al equipo de gente que va a mirar los lugares donde viven los niños, los adolescentes que cometieron delitos y los niños que han sido deprivados del cuidado familiar? ¿Me explico? A mí me parece que es fuerte, pero la venganza pública constituye el repertorio de las visibilidades que tenemos que construir en el sentido de Foucault. ¿Me explico? De volver visible que hay unas prácticas porque Winnicott decía eso. Winnicott decía, las instituciones que trabajan con estos niños que constituyen un problema tienen que tomar una decisión. O le dicen a esa voz de venganza pública, que eventualmente lo representa la vecina de enfrente. La vecina de enfrente no es una metáfora. En este país, la semana pasada, se cambió la puerta de entrada de adolescentes que se quedan sin familia o que tienen problemas con la familia y que van al ENAU. La semana pasada se mudó para otra casa. Cuando se estaban mudando, todo el comunal había organizado toda una manifestación para que ahí no estuvieran. ¿Me explico? No es una metáfora esta vecina, toma carne, en determinados momentos encarna y opera. Entonces, Winnicott decía, una institución que trabaje con estos niños, y yo creo que en este contexto nuestro, cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión de decirle a esa voz pública, bueno, vos querrías que nosotros los encerremos y los castiguemos, pero pará. Nosotros somos unos pedagogos que tenemos otras hipótesis sobre los niños, que estamos sostenidos sobre otros paradigmas y vamos a ensayar otras prácticas. O nosotros somos el instrumento de la venganza pública. ¿Me explico? Vos quédate tranquilo, dámelo a mí. Eso lo han dicho los pedagogos. Graciela Frigerio ha promovido mucho, yo creo que vos lo leíste, un texto. Ustedes dicen, nada, jamás la pedagogía hizo una cosa así. Lean, se me fue el nombre del libro, el instructor era, no, el preceptor. El preceptor. Lean El preceptor, porque es lo que hizo un pedagogo hace un tiempo que se transformó después en un caso judicial. Lo que digo es, no se trata de hacer acá una transmisión de los horrores, simplemente reconocer, me parece que es lo que Winnicott nos deja, es que estos niños constituyen una molestia y que despiertan en la sociedad y en las instituciones eventualmente unas cosas que están más al servicio de la venganza del niño que de encontrar los caminos para que algo de lo insoportable pueda ser rearmado. Bueno, para mí esto configura, yo digo, esto así, si los niños viven su encuentro con lo insoportable, de a ratos están insoportables, y se los deriva o nos vengamos de ello, esto así constituye un circuito de lo insoportable. Entonces, listo.
Ahora se nos trata, una vez construida la visibilidad de lo insoportable, de decir, ¿esto siempre es así? No, no siempre, pero a veces pasa. Y pasa, para algunos nos parece que pasa más seguido de lo que los niños necesitan que pase. Bueno, entonces, ¿cómo rompemos el circuito de lo insoportable? ¿No? ¿Cuáles son las para mí la primera cosa es decir, algo de lo insoportable está instituido en ciertas instituciones. Yo creo que la escuela no está a salvo de esto. Algo de lo insoportable pasa por la escuela, por las escuelas, quiero decir, cuando digo la escuela digo... bueno, para mí la urgencia de los oficios del lazo en la actualidad con la infancia, si ustedes quieren, podríamos decirlo con una jerga también discutible, una escuela inclusiva es una escuela, un liceo, una UTU inclusivo, es una escuela que planifica una estrategia distinta a la institucionalización y la repetición de lo insoportable. Para mí eso está como en el centro de las discusiones de cómo, si vamos a hacer unas escuelas inclusivas, ¿qué se nos ocurre con esto insoportable? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con estos niños si no queremos ni derivarlos ni vengarnos de ellos? ¿Qué vamos a hacer? A ver, bueno, y ahí empieza para mí el repertorio de unos modos de hacer y de una práctica que, por supuesto, acá yo no voy a hablar de práctica, pero voy a hablar de los saberes ligados a la práctica que no se quieren desentender de las prácticas que abren el circuito de lo insoportable. De esos saberes sí quiero hablar. Y en este sentido, de vuelta a Marcelo, mira qué lapso que tuve yo. Marcelo Viñar, un día le contestó, ¿viste? La gente dice, no, a mí me veas con teoría, yo quiero práctica. Y Marcelo Viñar le contestó, nada más práctico que una buena teoría. Y yo creo que es así, de verdad. Creo que no podemos seguir, no es solo práctica, es cuáles son los saberes que orientan la práctica. Se juega un partido práctico muy importante, ¿me explico? Entonces nosotros acá estamos discutiendo qué saberes organizarían una práctica que quiera romper el circuito de lo insoportable. Esa vocación la tiene que tener. Porque es como dice Winnicott, usted tiene que tomar una decisión. Si quiere ser un engranaje al circuito de lo insoportable, hay laburo para miles ahí. Pero ¿y si no quisiera? ¿Y si quisiera interrumpirlo? Bueno. ¿Qué hora tenemos? A ver, ¿cuánto tiempo tengo para...? Bueno, vamos a ahorrar un primer repertorio y después les comento algunos textos en los que ustedes podrían como profundizar. Un repertorio, así como un checklist de algunas cosas que a mí me parecen cruciales para impedir la perpetuación de lo insoportable. La primera cosa es una discusión con el paradigma punitivo. Con el paradigma punitivo. El paradigma punitivo tiene muchas características. Una de las características que tiene es que dice cómo se cría a los niños cuando se portan mal. A palo. Dale palo y vas a ver. Pero la pedagogía tiene sus frases célebres, la letra con sangre entra. Bueno, por supuesto todos políticamente correctos diríamos no jamás. Pero creo que en una conversación con parresía, miren, yo creo que para hablar de lo insoportable, hoy que tuve una conversación con unas maestras, me olvidé de este concepto, mirá, me vengo a acordar ahora, qué desgraciado. Déjenme hacer un paréntesis, porque el tratamiento de lo insoportable requiere parresía. Uno de los últimos seminarios que dio Foucault antes de morirse, lo publicaron hace un año, y se llama La parresía. La parresía, a vos te va a encantar, Lucila. Yo lo descubrí hace 6 meses, Pues más salió hace nada, pero es un texto que lo lees en la contratapa nomás y ya te para. Y te lees el libro en una tarde, porque ¿qué hace Foucault ahí? Recupera esta palabra de los griegos, y
nada, un seminario de un verano entero, pero en la esencia de eso, él recupera esta palabra para decir los griegos instituyeron la democracia, esa democracia ateniense, con algunos problemas democráticos, pero democracia al fin. Quiero decir, porque había unos esclavos que no tenían nada que ver, ¿no? Pero sobre el principio de la parresía. Solo podía haber democracia, decían ellos, si había parresía. ¿Y qué es la parresía? La parresía es la facultad de hablar franco y del decir veraz. Es decir, los griegos decían que había parresía y era una cualidad además que tenía el soberano con los subalternos. Hay democracia solamente si entre el soberano, metáforas, ¿no? Pónganle la inspectora. No, qué horrible. No, sácalo de la filmación. No, pero quiero decir, esa posición de autoridad y el que está abajo de, ¿no? Hay parresía si en esa relación de mando, bueno, sí, esa línea de mando, hay parresía cuando el que está abajo tiene derecho y le es concedido el derecho del decir veraz y del hablar franco. Porque la parresía es lo opuesto a la adulación. Y entonces los griegos decían que solo se puede apoyar la democracia en esa facultad. Porque si el que está abajo solo está condenado a la posición de adular, bueno, entonces tanto el que está abajo como el que está arriba tienen que tener parresía. Es decir, el otro tiene que poder hablar franco y decir veraz, es decir, correrse de toda adulación sin miedo a las represalias. Y el que está arriba, estar privado de actuar cuando escucha lo que no le gusta, de actuar sometiendo y enviando al otro a la posición, no me digas la verdad, adulame. Bueno, yo creo que para que conversemos colectivamente de más en más sobre la cuestión de lo insoportable, creo que esa conversación tiene que tener parresía. ¿Me explico? Bueno, si se me hubiera ocurrido esto hace 3 horas, me hubiera ido mejor en una conversación que tenía. Pero no, siempre viene después la buena idea, ¿no? Voy a volver. Bueno, entonces, bien. ¿Cómo volvemos a este punto de intentar repertoriar una alternativa en las posiciones que sostenemos en el campo de la educación? La primera es una lucha contra el paradigma punitivo. ¿Por qué? Porque el paradigma punitivo, que todos tenemos en la cabeza, más o menos desarrollado, pero siempre nos trabaja por adentro, nos hace pensar, convencernos, divulgar, sostener colectivamente, y si estamos en una asamblea, votar con 5 manos, que el problema es un problema de moral y de pérdida de la autoridad. ¿Me explico? Que estos niños instituyen en la escuela un asunto de autoridad. Y que por lo tanto, lo que hace falta es, bueno, darle lo que se merece. ¿Me explico? Ponerle límites, estoy usando palabras, después la traducimos al gesto, no tiene que ver con los límites, tiene que ver con desplegar todo el paradigma punitivo que está apoyado sobre esto, miren, yo no me filio en las conceptualizaciones que hace Natalia Trenki. Estamos epistemológicamente en zonas distintas, pero creo que ella dice cosas muy interesantes, aún desde una epistemología distinta. ¿Vieron? A mí me gusta mucho eso. En estas traducciones y en los más de una lengua me encanta cuando desde distintos pisos epistemológicos podemos encontrar. A mí creo que ella tiene mucha razón cuando dice, ¿por qué funciona el paradigma punitivo? ¿Por qué funciona la cachetada, el tirón de pelo, la mandada al cuarto, mal? Quiero decir, no como un lugar en donde eventualmente algo del pensamiento se recupera. Quiero decir, ¿no? Siempre, ¿quién no recuperó el pensamiento en el cuarto? No te quedaba otro, recuperabas el pensamiento, marchabas. ¿Por qué funciona el paradigma punitivo? ¿Y por qué
los defensores del paradigma punitivo, vivitos y coleandos entre todos nosotros, que sostienen que las malas conductas se corrigen a palo y que fin de cuentas lo que necesitan es que se la den bien dada en el momento justo y correctamente. ¿Por qué? Diría Trenki. ¿Por qué? Y porque es efectivo en el momento, pero acarrea unas consecuencias a futuro. Pero yo le redoblo la apuesta a Trenki y le digo, mira, si el paradigma punitivo funciona, es porque hay algo de salud en el niño. Pero estos niños dañados que se la vieron con el abuso, con la crueldad y con la deprivación, el paradigma punitivo es el peor error que puedes cometer. ¿Me explico? Miren, si no lo hacen por convencimiento conceptual ni por sensibilidad, háganlo por conveniencia. Porque acá es así, es la metáfora que pusieron el otro día en la propaganda. Estos pibes que han tocado el límite de lo vivible, ¿cuál es la experiencia? El pibe, ¿por qué? Porque el paradigma punitivo le tira nafta al dolor de estos niños. ¿Vieron que pusieron en la propaganda? Entonces, ¿no vieron la propaganda esta de la reforma no es la forma? Dijeron esto. ¿No vieron? Una verdad enorme. Es una verdad enorme, empírica, ¿eh? Miren que no es una verdad que se apoye en pensamientos filosóficos, esto es empiria pura. Entonces, la primera cosa para mí, para leer, y esto es un elemento, todas las investigaciones en pedagogía ya lo han dicho hace mucho tiempo, un componente muy importante de lo que pasa en la escena educativa se juega en lo que tenga en la cabeza el educador. Eso es indiscutible a esta altura. Es decir, cómo yo significo, interpreto lo que pasa, es el 50% de la jugada, ¿o no? Y si no discutimos, bueno, ahí vamos al estado del arte y tenemos bibliotecas enteras que por 50.000 epistemologías te dicen que lo que vos tenés en la cabeza es importante. ¿Me explico? En este capítulo de estos niños, ¿qué quiere decir? Que si yo significo el desborde de estos niños como un problema de conducta y como un problema de moral, de valores y de autoridad, empecé a jugar en una cancha donde ya empezó a patinar todo, ¿me explico? Porque estos niños no son un niño normal que está... Normal, qué horrible. No son un niño más o menos poco dañado por el ambiente, que tiene una salud importante, que está de vivo. No, es un niño dañado, que cuando hace lo que hace, eso que le pasa, viene del lado del agujero de lo traumático, ¿me explico? Y de un dolor intramitable. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es convencernos, yo no sé cómo decirlo ya, hasta el caracú que el paradigma punitivo, que lea esto como un problema de conducta, de moral y de crisis de autoridad, con esta subjetividad, no. Yo trato de ser lo más abierta, pero en esto se me ha dado por una categorización fuerte, porque de verdad me parece que erramos y erramos sobre la misma cosa. No hay un problema de mala conducta, de moral y de autoridad. Hay un sufrimiento infantil que toma esta forma, que es muy impresionante y que pide a gritos a lo que dijera Winnicott, que alguna vez el ambiente se pueda adaptar un poco a esta experiencia de un dolor inconmensurable. Yo creo que ese es el punto de lanzada de abrir al circuito de lo insoportable. Es decir, miren, esto así no es. Hay que distinguir, se lo voy a decir a lo bruto en la videoconferencia, voy a quedar así. Hay que distinguir entre un niño sano que está de vivo y un niño que ha vivido su encuentro con lo insoportable y que aquello lo toma. Sin esta distinción es muy difícil. Hacemos esta distinción. Hecha esta distinción, para mí hay un segundo punto crucial en lo que nosotros tenemos que tener en la cabeza para empezar a hablar con estos niños. Y es que eso que funciona como antisocialidad y como pérdida de la capacidad de preocuparse por el otro, no funciona en estos niños como una condición constante, sino que es una posición subjetiva. La definición de posición subjetiva, Winnicott con la toma de Klein, viene de antes, pero cuando uno dice una posición subjetiva,
El psicoanálisis diría, miren, yo estoy en una posición subjetiva, es decir, tengo un tipo de ansiedad, tengo un tipo de relación con los otros y tengo un tipo de ansiedad, un tipo de relación con los otros y tengo un cierto mecanismo de defensa. Póngale, yo salgo para allá afuera, voy con mi hijo caminando, un camión casi me mata a mí y a mi hijo. ¿Qué posición subjetiva esperaríamos? Que yo me enoje, me ponga histérica, le grite cualquier cosa al tipo y tenga una convicción de que este tipo casi me mata. ¿Me explico? Y tenga una reacción desde una posición subjetiva. Un tipo de ansiedad, un mecanismo de defensa, una relación con el otro. ¿No? Pero si yo estoy sana, a las horas, al otro día me voy a levantar y voy a decir, tipo no me quiso matar, ¿no? No sé si es un mal tipo, la verdad que cometí un error. Es más, si lo volviera a ver, le dirían, discúlpeme, yo me excedí con algunas cosas que le dije. ¿Me explico? Bueno, ¿vieron? Nosotros vivimos en posiciones subjetivas, estos niños también. Y la tendencia antisocial y la pérdida de la capacidad de preocuparse por el otro funciona como una posición. Entonces, ustedes también saben que estos mismos niños que destruyen todo y que por un rato son una especie de monstruo de Chucky, en otro momento tienen capacidad de contribuir y se manejan de otra manera, es decir, no se ponen antisociales y tienen muchísima capacidad de preocuparse por el otro. Entonces, acá para mí se abren las aguas de la pedagogía, de las formas sutiles de la pedagogía de la venganza y una posición que abre una alternativa a lo insoportable. Para mí, acá se juega esto. Los que han interpretado esto como una crisis de autoridad por un intento y están furiosos y enojados, no pueden más, están desbordados, ya no saben qué hacer con ese pibe, y tienen una calentura bárbara, y las políticas educativas, y la mar en coche, y la... ¿No? Bueno, parado ahí, en esa posición subjetiva del interviniente, digamos, lo que se hace es planificar lo que yo llamo, tomando a Winnicott, la venganza por esa conducta. ¿Me explico? La otra pedagogía, la que yo creo que rompe el circuito de lo insoportable y creo que no la inventé ni yo ni nadie, se practica todos los días en las escuelas de este país, solamente que hay una disputa de los saberes que se sientan en el lugar de la verdad y cuáles no, porque yo creo que los educadores de este país lo hacen solamente, insisto, ahora hablamos de eso, que hay una disputa por los saberes que organizan una gestión y una práctica. Yo creo que hay otros pedagogos que existen y que están todos los días laburando, que entienden que cuando el otro salió de la posición de antisocial y de pérdida de la capacidad por el otro, ahí empieza el gesto pedagógico. ¿Me explico? Y hay quienes entienden que se terminó la pedagogía porque hiciste lo que hiciste. ¿Me logro explicar? Bueno, algunos dicen, hiciste lo que hiciste, se terminó la pedagogía, empieza la psiquiatría. Yo no tengo nada para hacer. ¿Me explico? Bueno, y hay otros pedagogos también que eventualmente se precisará, no estoy discutiendo eso, no estoy discutiendo que la pedagogía sigue y que algunos se encuentran todos los días con estos niños los gestos pedagógicos que ¿qué hacen? Hablando en criollo y de la cosa más simple que se puede hablar. ¿Qué hacen? Como sabíamos que funcionaba el amor, les dicen, más en acto que en relato, que uno se puede equivocar, pero se puede reparar. Cuando uno recibe al niño, ¿saben qué? Miren, ustedes hablen todo lo que quieran, pero estos niños lo escuchan prácticamente nada, pero estos niños lo dicen. Pero son esponjas mirando lo que hacemos. Esto yo creo que todo niño, pero estos son tipos sensibles. Entonces, solamente con que uno lo reciba después, lo mire a los ojos y le permita reanudar su relación con el mundo cuando no se pone antisocial y cuando no lo destruye, eso es un acto pedagógico de alto valor clínico para la infancia. ¿Me explico? Es decir, es un gesto que viene de los pedagogos y no de los psicólogos ni de los psiquiatras, pero tiene un efecto clínico en el sentido de que le abre al otro la posibilidad de ser otro. Por eso las lenguas y todo este lío.
las lenguas disciplinares y todo este lío. Yo no creo que haya que construir una historia así. Estos niños no necesitan pedagogos, necesitan psiquiatras. ¿Me explico? Y tampoco creo que haya que decir de estos niños que se ocupen la madre porque yo no lo aguanto más. Porque yo creo que la madre hará lo que hará, pero además hay un mundo exogámico del que yo participo. Y también me parece que en la cosa práctica, en los saberes que organizan la práctica, uno de qué está convencido. ¿Cuál saber orienta? ¿El que dice perdiste la autoridad, te pasan por arriba, los chiquilines hacen lo que quieran contigo? No, señor. El saber que organiza un gesto después de la tormenta tiene que ver con el convencimiento de que estos niños necesitan encontrar a buena dosis la ruta de la reparación. Por eso los buenos pedagogos que hacen todos los días sin leer ningún libro. Vení, sentate conmigo, vení, vamos a hacer esto conmigo. Me explico, lo saca del lugar y lo pone en un lugar. Y muchas veces hasta de más valor. Repartí la merienda, vení, ayúdame, vamos a cortar la comida para todos. ¿Cuántos gestos de esos hay en la trama de estas pedagogías que se parten entre la pedagogía de la venganza y la pedagogía de la esperanza? Es decir, bueno, es verdad, cada tanto a veces haces esto, pero yo sé que vos no sos solo eso. Mirá qué bueno. No me vas a convencer de que vos sos un monstruo salvaje, porque yo te veo cuando sos buen tipo. Eso, ¿me explico? Abre ese gesto mínimo, porque finalmente, yo creo que hablaste, Mariana, no sé, pensar por caso y no sé qué, tiene que ver con que la tarea de la pedagogía, esto lo dijo ya esta pedagoga, fundante del campo de la pedagogía uruguaya, que siempre me la olvido, pero toda obra de la educación está hecha de detalles. ¿Quién dijo? No me acuerdo. Sí. Toda la obra de la educación está hecha de detalles y sigue siendo así en el siglo XXI. Toda obra de la educación está hecha de detalles. ¿Y estos niños de qué viven? ¿De las manifestaciones que hacemos de los paros nacionales porque pegan? No, viven de los detalles. Discúlpenme que pongo una provocación para tensar hasta dónde puede ir el imaginario. ¿Me explico? El imaginario colectivo. A mí me parece que trabajar con esta infancia dañada nos obliga a volver a esos gestos mínimos, a esas ceremonias mínimas, diría Minichelli, a ese gusto por las pequeñas cosas, los pequeños detalles un pequeño detalle que rearma el tablero de una manera totalmente distinta. Y yo estoy convencida de eso. Y yo creo que hay muchos educadores que saben de eso. Por eso quiero volver a Foucault. Acá no se trata de que esto no lo sabe nadie. Acá no se trata de que nadie sabe, no es un problema de los saberes, es un problema de la jerarquización de los saberes en un campo. Y eso sí es un acto siempre del poder. El que dice, este saber tiene más valor que siempre es el poder. Porque el saber no tiene poder, dice Foucault. Pero el que distribuye los saberes en un campo sí es el poder. Entonces le dice el paradigma punitivo, sí, escúchame, esto lo vamos a arreglar a autoridad, límite, acoso y la madre, no sé qué. Y se sienta en ese saber, que es un saber, se sienta en el sillón de la verdad. Yo no creo que es que los maestros no saben esto. Creo que los maestros tienen una disputa por sus propios saberes. Eso sí creo. Y que hay una lucha que es de poder entre los colectivos educativos a propósito de cuáles saberes están más jerarquizados que otros. Por supuesto, cuando uno a un saber le pone una referencia bibliográfica, porque somos hijos de la academia, le pone un autor y le fortalece un poquito. ¿Vieron? Por eso es importante estudiar. Porque esas intuiciones necesitan no solo salir del plano de la intuición y decir, no, pero pará, yo tengo una biblioteca que me justifica. Discutamos a pie de cañón en el campo de los conceptos. Por eso es importante estas instancias y que los saberes no se los deliguen los haceres de los saberes, para dar una discusión en el terreno del poder. ¿Me explico? Y no es lo mismo cuáles son los saberes que dirigen, que llevan adelante la batuta de un colectivo, a escala centro, a escala, bueno, ¿qué hipótesis tenemos? Porque estos pibes, además de en una escuela, en un liceo, en una UTU, nunca son, siempre digo lo mismo últimamente, nunca son el gran número. Esto funciona como célula terrorista. Son poquitos pibes capaces de subvertir a la escuela, pero siempre son muy poquitos. Cuando una escuela tiene 500 alumnos, ¿cuántos son? Y 15, pero no podemos laburar. No se puede, ¿me explico? Pero no importa, porque el terrorismo muestra cómo, no se trata de ser muchos o pocos, se trata de dar en el centro del dispositivo y desbaratarlo, ¿no? Y ellos hacen así, ¡pac! Van al punto que desbarajusta a todos los adultos parados en el paradigma punitivo.
Porque una vez que un niño te mete en la trampa de la autoridad, ya empiezas a sufrir vos. ¿Me explico? Acá se trata de no sufrir con estos niños. De ponerse un poco de... Bueno, pero sigamos, para no tirarme por esa bajada que me lleva muy lejos. Entonces, el entender la interpretación de esto, ese saber que nos hace pensar que la intervención pedagógica, después si quieren hablamos de qué hace el psiquiatra, el psicólogo y la madre coche, yo estoy hablando de la intervención pedagógica. La intervención pedagógica es aquella que insiste que estos niños, que hay una pedagogía después de la tormenta. Y que es esa reconstrucción del lazo con los pedagogos, con los educadores, tiene efectos clínicos, aunque no le vamos a pedir a los educadores que curen a los niños. ¿Me explico? Pero que tiene efectos de alivio, porque los niños, yo siempre digo lo mismo, los educadores les gustará o no les gustará, pero que son agentes de salud y agentes de enfermedad, les cueste lo que les guste, lo que les guste, lo son. Un profesor te revienta la cabeza o te la salva. Y creo que es importante no desligarse de eso, pero no para decir entonces la educación tiene que salvar la... No. Simplemente que dentro del territorio de la pedagogía hay unos gestos pedagógicos que rompen el circuito de lo insoportable y otros gestos también pedagógicos que lo producen. Bueno, finalmente yo creo que ahí, y ya tengo que ir cerrando, ¿no? Está. Porque me parece que ahí, por lo que entendí que Mariana había trabajado, yo creo que si ustedes quieren explorar más toda la obra de Winnicott, porque yo creo que hay mucho ahí para leer, ustedes tienen dos textos que podrían llevar esto al extremo. Ahí hay cartas jueces, yo qué sé, hay unas cosas geniales en dos libros de Winnicott si ustedes quisieran explorar esto. Uno se llama Deprivación y Delincuencia. Deprivación y Delincuencia, que es un clásico libro de él, donde él habla de la psicología de estos niños, de la provisión social, de qué ha hecho la política pública con estos niños. Deprivación y Delincuencia es un texto que me parece de alto valor. Y después hay otro texto que se llama El niño y el mundo externo, que hay para mí un texto clave ahí adentro, que también está en Deprivación y Delincuencia, si no recuerdo mal, que se llama Manejo residencial para niños difíciles, donde él hace toda esta conceptualización, porque él que dice que estos niños, cuando ponen en marcha esta conducta antisocial, siempre llevan una esperanza, por eso escribe de la esperanza al delito después. ¿Cuál esperanza llevan? La esperanza que llevan es que el ambiente responda de una manera distinta a como ha respondido hasta ahora. Por eso, los pedagogos saben perfectamente que los niños responden mucho mejor cuando se encuentran con estos pedagogos que sostienen la pedagogía después de la tormenta. Y además porque creo que ustedes lo saben también, cuando estos niños encuentran estas figuras exogámicas, educativas, de mano de los pedagogos y de los educadores, lo mismo, para los efectos de esta cosa, no es lo mismo, pero con lo que estoy diciendo sí, los niños empiezan a encontrar una forma distinta de estar ahí. Yo no digo que esto sea inmediato. En general estos niños son enormemente desconfiados y les cuesta mucho volver a confiar. Pero sí me parece que las escuelas también pueden dar testimonio, y también son otros saberes traspapelados, de cómo estos niños, cuando empiezan a ver que el ambiente empieza a hacer algo, se empiezan a mover. Este cuento te lo hacen en cualquier escuela. En segundo no sabés cómo me enloquecía, miralo ahora. La clásica, no, pero con fulanita no puede, pero con fulanita no hace esto, hace 6 meses que no lo hace. ¿Qué quiere decir? Que hay algo de lo relacional que se juega mucho para ellos. Son gente que ha vivido el límite de lo humano, han recibido de los grandes lo inimaginable. Han tenido una experiencia que no sé si los que están en esta sala hemos tenido, de ver la monstruosidad de cerca, entonces no le temen a cualquiera, ¿me explico? Y a su vez son sujetos, porque ¿cuándo nos damos cuenta que mejoran? ¿Cuándo diríamos clínicamente, diríamos, está mejor? Sí, baja un poquito el berrinche, pero sobre todo es que ves que el niño empieza a tener
más placer en contribuir. ¿Me explico? Hay que poner el escenario de la contribución con estos niños. Por eso yo los pondría todos de abanderado. ¿Me explico? Y cuando quedan tan sorprendidos con ese lugar, y cuando logran sentir gratitud, sienten mucha gratitud. Yo no sé si han tenido esa experiencia. Yo, y con esto voy a ir cerrando, yo de que vivo, que trabajo hace 25 años con estos niños y no estoy quemada y no estoy arrepentida, y hay días muy duros de mucha angustia y de mucho dolor, pero reinicio y me vuelvo a relanzar, porque a mí me parece que los que tenemos esa sensación, que supongo que en esta sala somos muchos, que no nos sentimos tan quemados ni tan devastados, ¿de dónde nos viene esa savia cuando nos ponemos a pensar? Es que cuando recibimos gratitud de estos niños, viene con una fuerza que no viene de ningún otro niño. No sé si han sentido eso. Ese gesto, el educador tiene que agarrar eso como savia, porque de ahí nos alimentamos para sobrevivir a la vuelta del encuentro con lo insoportable que la infancia dañada instala. Yo creo que nosotros estamos un poco pasados de rosca porque estamos leyendo mal a estos niños, ¿me explico? Y eso le hace mal a los niños y a nosotros, porque nos va neurotizando. ¿Por qué? Primero porque el paradigma punitivo nos va convenciendo de eso, que somos una manga de inútiles que no servimos para nada, y que esto lo provocó otro que nosotros no tenemos nada que ver y que lo venga a arreglar el que lo provocó. Nunca sabemos quién es ni cómo empezó todo. Pero me parece también, creo, acá abriría otra conceptualización, pero no, se las tiro así como titulares nomás. Por supuesto, yo como creo que todos nosotros muchas veces nos hemos preguntado qué le toca a nosotros, qué le toca a los que diseñan la política, esto es un problema de diseño de la política, es un problema de ejecución. ¿Me explico? Toda esa cosa es una cuestión que sin duda uno... Yo a esta altura de mi vida creo que, por supuesto, hay mucho para hacer en materia de infancia, sin duda. Me identifico con una actitud crítica a propósito de lo que hemos hecho por la infancia hasta ahora. Y creo que a nivel de política pública de infancia tenemos muchísimo para hacer y tenemos un campo por delante de cosas que hay que armar de otra manera, sin duda. Ahora, en el campo de la transformación de la política pública de infancia no hay solamente cuestiones macro a discutir. Hay también una micropolítica que tiene que ser el centro de nuestros asuntos. ¿Me explico? Es decir, esa dimensión micro cotidiana, a ver cómo se los digo. Yo he leído un poco a Gabriel Tarde, que es un tipo olvidado por la sociología, pero que fue el que inspiró a Foucault, a Deleuze, a Bruno Latour, y a todos aquellos los que creemos ¿qué creemos? Lo que dijo él, que si es verdad que hay que comprender cómo lo grande sostiene a lo chico, también es importante comprender cómo es que lo chico sostiene a lo grande. Y hay que comprender también que este deseo de que los que están en el escritorio y en el diseño de la política resuelvan los problemas de la práctica tiene enormes límites. ¿Por qué? Y los dejo con esto, miren. Gabriel Tarde dijo, lo grande, lo macro, siempre es una reducción de lo micro. Lo micro, donde nosotros trabajamos, es infinitamente más complejo que lo macro. ¿Qué hace lo macro? ¿Cuántos repitieron? ¿Cuántos problemas de conducta? ¿Vieron? Agarra la realidad y le sustrae, le hace una extracción. Está bien, lo va a tener que hacer. Miren que si yo algún día dirijo algo, lo voy a hacer como todos ustedes si algún día dirigen algo. Porque no hay otro modo de dirigir que no sea, pero, cuando uno trabaja en las dimensiones infinitesimales y se cree que uno es pedagogo, no por la política pública del país en el que está, sino que uno es pedagogo, porque hay unos saberes que lo constituyen a uno en el propio sentido de ir a laburar, uno entiende que siempre va a tener la sensación de que hay una parte sustantiva del trabajo que no entra ni en el informe, ni en el software,
ni en el monitoreo, ni en nada, porque fuga todo el tiempo de las reducciones de lo macro. Yo no creo que tengamos que estar enojados con lo macro por eso. Por otras cosas sí tenemos que estar enojados, pero no por esto. ¿Qué es el esto? Es comprender que hay una dimensión cotidiana, práctica, llena de saberes, enormemente más compleja que las reducciones de lo macro, que es el motivo de nuestros desvelos, pero también el motivo de nuestros sentidos y de nuestras orientaciones para seguir laburando ahí. Es decir, no esperar tanto que vengan unas cosas de una arriba que tendrá que resolver otras, sin duda. Yo no voy a pararme nunca en la vereda de decir está todo bien en la macropolítica de este país, y en términos de infancia de ninguna manera. Hay cosas muy complicadas en el diseño macropolítico de la política de infancia. Pero a la vez digo, pero cuando discutamos lo macro, discutamos lo micro, porque no le podemos pedir, no podemos armar la coartada de lo micro con lo macro, ni la coartada de lo macro con lo micro. En cada momento, el laburo que hay que hacer y con el compromiso que hay que tener. Bueno, listo, no sé, dejaría. Yo creo, no sé, supongo que a ustedes les pasa también esta cosa de lo que venimos hablando, ¿no? De recurrir a algunas cuestiones que organicen un poco la experiencia de lo sensible, y aún desde lo más sensible. Yo cuando me he sentido así como más devastada en eso, en particular en un texto que se llama Saberes en los umbrales, que es un libro que a mí me gusta mucho porque intenta plantear ahí esos umbrales, esas puertas, ¿no? En las que uno se encuentra y uno la abre, la cierra, pasa, no pasa, no sé, son como momentos de decisión en el oficio. Y yo terminé ese texto con algo que, no sé, lo tiro acá a ver si apoya algo. Cuando Italo Calvino dice, el infierno de los vivos no es algo por venir. Hay uno que ya existe aquí, el infierno que habitamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuo. Buscar saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacer que dure y darle espacio.